70 razones para hablar en lenguas. Capítulo 7. Activando el fruto del Espíritu. Los autores de las epístolas escribieron principalmente sobre los creyentes en el cumplimiento de su llamado de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ellos enfatizaban en que un cristiano es un ser espiritual nacido de nuevo que vive en un cuerpo de carne mortal. No debemos vivir de los deseos carnales y lo que decida la naturaleza carnal, sino que debemos vivir en el Espíritu y obedecer a los deseos y las decisiones de la naturaleza divina que hemos recibido de Cristo. Segunda de Pedro 1:4, Gálatas 5:16 al 23. Varias escrituras hablan de que debemos estar muertos al pecado y vivos para Dios. Estoy crucificado con Cristo y ahora ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y Cristo es nuestra vida. Colosenses 3:3 al 4. Cuando la Biblia habla de caminar y vivir en el Espíritu, está hablando de vivir la vida de Cristo. Cuanto más de su Espíritu es activado en nuestro ser, más de la vida de Cristo tenemos y vivimos. Mi lenguaje espiritual me fue dado cuando mi espíritu fue sumergido o bautizado en el Espíritu Santo. Pablo declaró que cuando oraba en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 1 Corintios 14:14. A pesar de que es mi espíritu el que habla en lenguas, está motivado, cubierto, habilitado y dirigido por el Espíritu Santo. Es un regalo dado a mi espíritu humano redimido, pero no funciona separado del Espíritu de Dios, porque cuando me uno al Señor, mi espíritu nacido de nuevo se vuelve uno con el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:17 al 20 revela: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y espíritu se vuelven el cuerpo y el espíritu de Cristo, en el cual Cristo vive su vida y manifiesta sus obras en la tierra. Activando el fruto del Espíritu. La palabra activar significa volver activo o funcional. Es cambiar algo del estado inactivo y hacerlo funcional. La mayoría de los cristianos dejan que el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo que se encuentran dentro de ellos estén inactivos. O bien tienen el deseo de manifestar los dones pero no saben cómo. O son como el siervo que recibió un talento pero tenía miedo de usarlo. A principios de 1980 empecé a enseñar a la gente a usar el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Segunda de Timoteo 1:6 fue uno de los pasajes principales que utilicé para desafiar a los santos. Como hemos visto en este pasaje, Pablo desafió a que avivara el don de Dios que estaba en él. En lugar de citar este pasaje cada vez que enfatizo esta verdad, escojo la palabra que ejemplifica la verdad: activar. La palabra activar describe completamente y expresa el mismo significado que avivar. Hemos desarrollado más de 50 activaciones que activan las diferentes manifestaciones del Espíritu que se encuentran dentro de los santos. Una activación es un paso de fe que el creyente toma con el fin de activar una manifestación del Espíritu. La historia de la Iglesia del Nuevo Testamento es llamada el Libro de los Hechos. Registra todos los hechos que los apóstoles realizaron para establecer la Iglesia, vivir la vida de Jesús y hacer la obra de Cristo. La primera activación, la oración del pecador. La primera activación establecida en la iglesia es la oración del pecador, que repiten y oran los pecadores. Los ministros evangélicos son los que desarrollaron esta activación. Ellos predicaban un mensaje de salvación a la congregación y luego hacían una invitación a los pecadores para que pasaran al frente. El predicador les habría de repetir lo que ellos llamaban la oración del pecador. El ministro decía las palabras de arrepentimiento una frase a la vez y los pecadores repetían lo que se les decía. Ellos eran instruidos a creer en su corazón lo que estaban confesando con su boca. Mediante todas estas acciones, pasar al frente, orar, confesar sus pecados y aceptar a Jesús como su Salvador,
El ministro les aseguraba que habían nacido de nuevo y sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. La activación de la oración del pecador imparte el don de la vida eterna en el espíritu de una persona. Ha demostrado ser una activación viable, porque muchos millones de personas durante cientos de años se han convertido en hijos de Dios orando la oración del pecador. Los evangélicos desarrollaron esta activación para recibir el don de la vida eterna. Segunda activación. Los pentecostales y carismáticos desarrollaron la activación para que los cristianos nacidos de nuevo recibieran el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. El ministro o líder primero enseña sobre la realidad bíblica de hablar en lenguas. Luego, los que están interesados en recibir el don piden al Señor que les dé el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Después el ministro impone manos sobre ellos orando y declarando sobre ellos para que reciban el don del Espíritu Santo. Si alguien no empieza a hablar en lenguas de inmediato, entonces él o ella es animada e instruida en la forma de ejercitar su fe para recibir el don. Lucas 11, 12 al 13. Activación para los dones del Espíritu Santo. Los ministros del movimiento apostólico profético desarrollaron la activación para activar a los santos bautizados en el Espíritu en los dones del Espíritu Santo. El Señor me dio una revelación y una experiencia soberana en la década de 1970 que me permitió desarrollar la activación para que los santos ministraran las manifestaciones del Espíritu Santo. Lo llamamos una activación para el ministerio profético porque nos especializamos en el ministerio de profecía. La activación consiste en la enseñanza, activación y entrenamiento de santos para compartir con otra persona algunos pensamientos del corazón de Dios y la mente de Cristo. Es llamado compartir de persona a persona y está basado en 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esta activación ha demostrado ser tan verdadera y fácil en activar a los santos en los dones del Espíritu Santo como lo ha sido la oración del pecador en la activación del don de la vida eterna. Probado, examinado y comprobado. He entrenado a otros para utilizar esta activación y ahora nuestros 3.000 ministros de Christian International y santos equipados han activado a más de 250.000 creyentes en el ministerio profético. Cuando hablo de ministerio profético apostólico, estoy hablando de todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Este ministerio profético es para todos los santos, así como el don de la vida eterna es para todos los pecadores, y el don del Espíritu Santo es para todos los cristianos que han de creer y recibir. El apóstol Pablo declaró: la manifestación del Espíritu es dado a cada creyente, uno para el beneficio de todos. También dijo: podéis profetizar todos, y cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 de Corintios 12:7, 1 de Corintios 14:31, 1 de Pedro 4:10. Las activaciones ejercitan los sentidos espirituales. Ser activado significa que usted está haciendo un ejercicio espiritual que activa sus sentidos espirituales. Hebreos 5:12 al 14 habla de los cristianos que han llegado a ser tardos para oír y no están creciendo y madurando en la vida y ministerio de Cristo. Ellos se han mantenido como bebés cristianos que solo pueden participar de la leche y no del alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Enseño en nuestras sesiones de entrenamiento que nosotros practicamos SI-ED, pero no ESP. Practicamos la activación de nuestra fe, ejercitando nuestros sentidos espirituales, S, y ejercitando los dones espirituales, ED, pero no promovemos la práctica psíquica de la percepción extrasensorial, PES. Discernir el bien es discernir y determinar los pensamientos de Dios, los dones del Espíritu y lo que es una manifestación del Espíritu Santo. Discernir el mal es discernir una sugerencia demoníaca, incluyendo influencia demoníaca en la imaginación del hombre o en el espíritu y las ideas del hombre natural.
El hombre natural que trata que las cosas espirituales se manifiestan desde el campo psíquico y anímico es lo que algunos llaman estar en la carne y no en el espíritu. Discernimiento espiritual versus el don de discernimiento de espíritus. No solo debemos aprender a discernir entre el bien y el mal, sino que también debemos aprender a discernir lo que es naturalmente bueno, pero no necesariamente celestial. Se requiere de una persona madura y espiritual para poder discernir la diferencia entre una buena idea y una idea de Dios. Discernimiento espiritual no es lo mismo que el don del discernimiento de espíritus. El discernimiento espiritual es una habilidad adquirida a través de la experiencia de ejercitar nuestros sentidos espirituales en activaciones hasta que estén maduros y capacitados para discernir si algo es de Dios o no. Por ejemplo, Zorobabel se preguntaba cómo iba a terminar la construcción del templo y todo el trabajo que Dios quería que hiciera. La palabra del Señor vino a él con esta declaración: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. La fuerza y el poder de la sabiduría propia del hombre no pueden hacer el trabajo de Dios. Se requiere la capacitación y la obra del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra del Señor. Una razón por la que este libro es escrito es para ayudar a los creyentes a recibir más del Espíritu de Dios para que puedan ser más como Jesús y puedan realizar obras mayores que las de Cristo. Tenemos que descubrir lo que activa el poder espiritual para poder aumentar nuestra espiritualidad y discernimiento en conocer la mente de Cristo y manifestar el poder sobrenatural de Dios. 1 Corintios 2, 10 al 16. El gran activador. Como mencionamos en el capítulo 1, Jesús fue el mayor regalo que Dios pudo encontrar para dar a la humanidad. El Espíritu Santo es el regalo más grande que Jesús pudo dar a la iglesia. El Espíritu Santo buscó en todo lo que Dios es y en todo lo que Dios tiene para encontrar el mejor y mayor regalo que podría darle a un hijo de Dios que vive en la tierra. Él evaluó toda la sabiduría, poder, atributos y recursos de Dios y todos eran grandiosos, pero ¿podía Él darle a cada persona todo? Al fin descubrió el mayor regalo que podía dar. Era el regalo que podría activar todos y cada uno de los atributos de Dios. Él le daría a cada santo lo que pueda activar y apropiar todas las bendiciones de Dios. Sería el gran activador. En ese gran día de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo dio a luz la iglesia, que Jesús había comprado con la sangre de su propia vida. El Espíritu Santo entonces dio a cada miembro de la iglesia el don personal para ellos. Él bautizó a sus espíritus con la habilidad de orar en un lenguaje de comunicación inteligente. Ellos orarían en lenguas angelicales y de hombres, idiomas nunca aprendidos con sus mentes naturales. Sus lenguas pasarían por alto sus mentes naturales e irían directamente a Dios. Este don proporcionaría una comunicación de espíritu a espíritu. Era el regalo más grande y más beneficioso que el Espíritu Santo podría dar a cada hijo de Dios. Los creyentes ahora tendrían otro ayudador que les favorecería a relacionarse con Dios y apropiarse de todo lo que Jesús proveyó para su iglesia. El don de lenguas del Espíritu Santo es el gran activador para apropiarse de todo lo que el creyente debe ser y hacer. 4 ingredientes en la fórmula para activar. Cada fórmula que produce un resultado deseado tiene que tener los ingredientes adecuados en las cantidades adecuadas. Para producir el agua, debe tener los ingredientes de moléculas con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, o H2O. Todos los químicos conocen la realidad de esto, y también lo hacen las amas de casa que hacen pasteles. Al igual que los ingredientes en una fórmula, hay 4 principios que intervienen en una activación que deben ser practicados para que funcione. Los 3 primeros son la preparación y el fundamento para el cuarto, mientras que el cuarto es el acto real o activación. He utilizado estos 4 principios para activar a miles en el ministerio profético y los dones del Espíritu Santo. Estos son los mismos 4 principios que están involucrados en la activación llamada la oración del pecador.
Los mismos 4 principios están involucrados cuando se recibe y se manifiestan los dones espirituales y el fruto del Espíritu Santo. Los 4 principios de la activación. Primero, escuchar y entender la verdad bíblica sobre el asunto. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Palabra se refiere aquí a un rema, de la palabra espíritu. Se aceleró. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de lo que está disponible para nosotros nos hace libres para pensar por ella. Efesios 3:3 dice: por revelación que me fue declarado el misterio. Judas 1:20 dice: edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en lenguas trae revelación y edifica la fe. Segundo, creer en el corazón. Romanos 10:8-10. La fe está localizada en el corazón. Y con el corazón el hombre cree. La razón no puede creer, solo puede reunir material para que la fe sea edificada. Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Juan 6:28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Cristo? Creer. Marcos 9:23. Si puedes creer, todas las cosas le son posibles al que cree. Juan 5:4. Creer en fe es la victoria y el medio de intercambio para todas las cosas celestiales, al igual que el dinero es el medio de intercambio para todas las cosas terrenales. 1 Corintios 14:4. Judas 1:20. Orar en lenguas edifica el espíritu y aumenta la fe en el creyente, llevándolo de fe a una fe mayor. Tercero, hablar con la boca. Génesis 1:2. Dios creó toda la creación de la tierra por medio de su palabra hablada. Romanos 10:8-10. La fe está en la boca y la confesión de la boca produce salvación. Palabras dichas con fe en el corazón activan lo que se habla en la manifestación. Salmo 116:10. Creí, por eso hablé. Las palabras de la boca revelan la cantidad de fe en el corazón. Las palabras son la vara de la medida de la fe. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras que hablamos activan o eliminan la fe, dando lugar a manifestaciones espirituales o a las obras de la carne. Cuarto, tome acción. Todo nuestro ser unido en la fe que actúa, activa y obtiene. Santiago 2:14-26. 8 veces la fe es declarado muerto, sin fe, sin acción. Versículo 14. La fe sin obras de nada aprovecha. Versículo 17. La fe en sí misma sin obras es muerta. Versículo 18. Yo te muestro mi fe por mis obras. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 21. La fe de Abraham estaba trabajando juntamente con sus obras y acciones, y por trabajar su fe se hizo perfecta. No fue la fe sin acción. Versículo 24. Un hombre es justificado por las obras o acción, y no solo por la fe. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El primer principio de una activación es tener una buena enseñanza y una buena base sobre el hecho bíblico de que el don es para cada creyente y puede ser recibido por la fe. Un cristiano consciente y sincero no se puede creer algo a menos que esté convencido de que va de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios. El tema principal de este libro es la comprensión bíblica sobre el don del Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene una comprensión a fondo del poder y el propósito de orar en su lengua espiritual, entonces rara vez ora en lenguas. Y cuando lo hace, la oración en lengua no se hace en fe con el entendimiento de lo que se está logrando. Por lo tanto, primero es necesario entender bíblicamente acerca del asunto de hablar en lenguas desconocidas. Cuando la verdad bíblica es entendida, el cristiano es libre de la duda y el temor
con respecto al don. Le es dada la garantía y la seguridad para recibir el don de las lenguas espirituales del Espíritu Santo. El segundo principio para recibir el don del Espíritu Santo o manifestar las obras sobrenaturales de Cristo Jesús es creer con el corazón. La mente natural no está diseñada para creer. Su trabajo consiste en reunir todas las pruebas de las Escrituras, las enseñanzas, las predicaciones y testimonios sobre el tema y enviar la información al corazón de una manera convincente. La Biblia no dice que oír la palabra es la fe, pero sí dice la fe viene por el oír y recibir una palabra rema. La fe es como una semilla, se planta en el corazón y es alimentada hasta brotar. Luego se cultiva hasta que se madura para la cosecha, cuando es capaz de obtener lo que se requiere. La fe viene al lugar donde es fuerte y lo suficientemente positiva para hacer su trabajo. Hay 3 niveles de fe. Primero, la fe salvadora o la fe inicial de la salvación. Segundo, el fruto de la fe, al que todo el mundo se le da una medida o una semilla que puede crecer hasta producir frutos comestibles. Y tercero, el don de la fe, que es una de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu. El fruto de la fe es todo lo que es necesario para la mayoría de las activaciones. El tercer principio es hablar con la boca. El creyente debe saber que el don es para él, y luego creer en su corazón para recibirlo, pero todavía no lo posee sin el principio de activación de hablar con la boca. Con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:10. Creer en el corazón pone a la persona en la relación correcta con Dios, la posición correcta, la actitud y el pensamiento correcto. Pero creer con el corazón sin hablar con la boca no nos hace poseer o producir. Con la boca se confiesa para salvación, liberación, producción, posesión y hasta obtener aquello por lo cual el corazón cree. Si quieres saber cuánta fe tiene usted para lo que ha solicitado en oración, escúchese cuando habla sobre el asunto. La fe habla y llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe es una palabra en tiempo presente. La fe es ahora. La fe es la sustancia o la garantía de lo esperado. Y la fe es la evidencia de lo que no se puede ver. Hebreos 11:1. La esperanza cree para el futuro, pero la fe cree que por el presente la fe es motivada por el Espíritu y actúa solamente sobre la palabra de Dios. Entre más del Espíritu y la palabra activemos en nuestras vidas, más de la presencia y el poder de Cristo tendremos y demostraremos. Orar en nuestro idioma espiritual desempeña un papel vital en la producción del poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. El cuarto principio es tomar acción. Usted puede conocer la verdad, creer en su corazón y hablar de ello con su boca, pero si usted no toma acción, nada sucederá como se supone que es. Según el apóstol Santiago, no hay fe verdadera sin la acción correspondiente. La fe no es simplemente una actitud mental, sino una acción tomada. Todas las acciones puede que no sean motivadas por la fe, pero lo seguro es que uno no puede tener la fe bíblica sin actuar. Porque la fe sin obras de nada aprovecha y es infructuosa. Santiago 2:14-26. De hecho, profesar fe sin actuar es algo tan muerto como un cuerpo humano sin un espíritu de vida dentro de él. Hay cuerpos humanos vivos y hay cuerpos humanos muertos. Hay fe muerta e inactiva y hay fe viva y activa. Entonces, ¿cómo activar nuestra fe para que sea viva, rentable y productiva? Entendiendo la terminología bíblica. Orar con el Espíritu o orar en el Espíritu Santo es decir lo mismo que orar en lenguas o con su lenguaje espiritual. Orar en lenguas es una operación espiritual. Activa su espíritu en el servicio activo. El fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22-23 es originado del Espíritu. Son atributos del Espíritu. Son una operación del Espíritu. Son tan sobrenaturales como los 9 dones del Espíritu, ya que ambos se dan y se manifiestan por el Espíritu. Los 9 dones o manifestaciones del Espíritu que figuran en 1 Corintios 12:8-10 se originan en el Espíritu Santo. Son manifestaciones del Espíritu y son dones dados a los santos por el Espíritu Santo. El lenguaje espiritual edifica nuestra fe.
Judas escribió una carta exhortando a los cristianos a que se edificaran en su santísima fe, orando en sus lenguas espirituales. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Judas 1:20. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5:5. Estas escrituras revelan que el amor y la fe son activados por el lenguaje espiritual que el Espíritu Santo nos ha dado. El amor y la fe son dos de los 9 frutos del Espíritu Santo, de los cuales las Escrituras dicen que son impartidos y activados por medio de orar en lenguas. Por lo tanto, todos los 9 frutos del Espíritu Santo han demostrado ser activados e incrementados en nosotros por la oración en nuestros lenguajes espirituales. 9 beneficios personales de orar en lenguas. Gálatas 5:22 al 23 enumeran 9 atributos de Dios y los llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Como se mencionó anteriormente, cuando oramos en el Espíritu Santo, en nuestro lenguaje espiritual se generan y se activan los atributos de Dios llamados el fruto del Espíritu. Todo esto es muy importante para el propósito predestinado y supremo llamado de Dios para todos los cristianos de ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. El propósito predestinado de Dios el Padre era que Jesús se convirtiera en el prototipo y el primogénito de muchos que llegarían a ser justamente como Él. Hebreos 2:10 declara: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Jesús era la gloria de Dios, lo que significa que Él era la misma imagen y semejanza de Dios. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria significa que Él los está llevando a su imagen y semejanza. Esa es la razón por la que la Biblia exhorta a los cristianos a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo y de seguir de gloria en gloria por el Espíritu del Señor hasta que sean transformados en la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18. Los nombres dados a los frutos del Espíritu son palabras descriptivas de la naturaleza y el carácter de Cristo Jesús. Entre más frutos del Espíritu sean incorporados a nuestras vidas, más nos conformamos en la naturaleza, el carácter y la imagen de Cristo. Nuestro lenguaje espiritual tiene el poder y el ministerio del Espíritu Santo para regenerar, activar y aumentar el fruto del Espíritu en nuestra naturaleza y carácter. Esta es una de las principales razones por las que el Espíritu Santo escogió el lenguaje espiritual de orar en lenguas desconocidas como el don más grande que pudo encontrar en todo el cielo y la tierra para dar a los redimidos por la sangre viva de Jesús. Fue el regalo que podía producir y activar todos los otros dones y atributos de Dios. Vamos ahora a descubrir los beneficios que obtenemos mediante el aumento de los frutos del Espíritu en nuestras vidas a medida que oramos más y más en nuestro lenguaje espiritual. El fruto del amor. El fruto del Espíritu Santo del amor es más que una fruta, porque la Escritura declara que Dios es amor. 1 de Juan 4:8 y versículo 16. Así que entre más del amor de Dios recibimos, más piadosos seremos. El miedo es uno de los mayores obstáculos para que los cristianos vivan la vida de Cristo y manifiesten lo sobrenatural. La solución es más amor, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si una persona sigue siendo temerosa, entonces no han sido perfeccionados en el amor. 1 de Juan 4:2. Si realmente conocemos el amor de Cristo en su anchura y longitud, profundidad y altura, estaremos en la capacidad de ser llenados con la plenitud de Dios y continuamente ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Efesios 3:16 al 19. El capítulo 13 de Corintios hace del amor de Dios lo más valioso, necesario e importante que debemos tener más que cualquier otra cosa. De hecho, todas las acciones y el ministerio que no estén motivados por el amor cuentan como nada a la vista de Dios. Lo único que cuenta es la fe que obra por amor. Gálatas 5:6.
La palabra de Dios declara que podemos ser carismáticos, hablar en lenguas de hombres y angelicales, pero si no tenemos amor nos convertimos en nada más que ruido, al igual que metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto revela que podemos ser santos, profético-apostólicos, con el don de profecía, y poder entender todos los misterios, pero si no tenemos amor no somos nada. Podemos ser gente de fe, con la fe que mueve montañas, pero si no tenemos el amor de Dios obrando en nosotros, no contamos para nada a la vista de Dios. Las Escrituras declaran que podemos ser protestantes o católicos, modernistas, con una gran preocupación humanitaria, y repartir todos nuestros bienes para alimentar a los pobres o incluso entregar nuestro cuerpo para ser quemado. Pero si no tenemos amor, todo este esfuerzo no nos beneficia. 1 Corintios 13, 1 al 3. Este amor ágape, que es tan necesario, no es solo un sentimiento compasivo emocional, sino que consiste en las características mismas de Dios y el carácter de Cristo. Pablo no nos deja pensando qué es el amor, sino que utiliza varias palabras para describir lo que el amor de Dios realmente es. El amor sufre pacientemente y es amable. El amor no es envidioso. El amor no se jacta a sí mismo, no es engreído, nunca es egoísta, arrogante o rudo, no busca lo suyo, no es irritable o susceptible, no guarda rencor y difícilmente se da cuenta cuando otros se equivocan. El amor nunca se goza de la injusticia, sino que se regocija cuando la verdad gana. Todo lo sufre, cree todas las cosas, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca falla. Hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13, 4 al 8 y versículo 13. Solo el amor incluye la mayor parte de los atributos en el fruto del Espíritu. Esa es una razón por la que el amor es declarado el más grande. El apóstol Juan registró las palabras de Jesús cuando dijo que nosotros demostramos que amamos a Dios y tenemos su amor en nosotros cuando guardamos los mandamientos de Dios y amamos a los hermanos. Juan 15, 9 al 10. El sentimiento del amor es bueno, pero las obras del amor son mayores. Si amamos a Dios, vamos a seguir sus mandamientos. Uno de los mandamientos de Jesús a sus discípulos fue: no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Hechos 1:4. Jesús sabía que la promesa del Padre era el don del Espíritu Santo, y cuando los discípulos recibieron el don de sus lenguas espirituales, tendrían la habilidad para mantenerse en el amor de Dios. Ellos podrían incrementar el recibimiento y demostración del amor de Dios orando en el don del Espíritu Santo, ya que Él es el que se apropia y distribuye el amor de Dios y los dones del Espíritu. Pablo declaró que el amor de Dios es derramado en nuestro corazón y aumentado por el Espíritu Santo y su don o lenguas que Él nos ha dado. Podemos estar más llenos de amor de Dios al orar más en nuestro idioma espiritual. Si de verdad quieres crecer en amor, entonces invierte más tiempo orando en lenguas. Romanos 5:5. El fruto del gozo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Jesús dijo a sus discípulos: mi gozo os doy, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. La alegría es algo más que hacer que nos sintamos bien, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8:10. El gozo nos permite cumplir el mandato bíblico de ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Debemos estar siempre gozosos y en todas las cosas dar gracias. Primera de Tesalonicenses 5:16 y versículo 18. El lugar del gozo está en su presencia, cuando estamos llenos de la presencia de Cristo, mientras oramos en nuestra lengua espiritual. No hay nada más importante que ser lleno con la presencia de Dios. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Salmo 22:3. El apóstol Pablo dijo: voy a cantar alabanzas a Dios con mi lengua materna y también voy a alabar a Dios con mi lengua espiritual. Primera de Corintios 14:15. Adorar y cantar alabanzas a Dios en lenguas hace que nuestro ser interior se llene con la presencia de Dios. Hablar de las maravillosas obras de Dios trae alegría. Los 120 que hablaron en otras lenguas en el día de Pentecostés eran todas personas del área local que hablaban hebreo, y algunos de ellos conocían otro idioma como el griego.
Hechos 2:5 dice que había judíos reunidos en Jerusalén, de todas las naciones, pero los que estaban hablando en lenguas eran galileos. En este pasaje se enumeran cerca de 14 de los diferentes dialectos y lenguas representadas. Los judíos de las naciones estaban atónitos y maravillados de oír a estos galileos hablar en su idioma. Ellos dijeron: todos los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Debemos observar que en el momento del éxtasis espiritual de los discípulos hablando en otras lenguas, estaban hablando las obras maravillosas de Dios. Pablo reveló que cuando oramos en lenguas podría ser una lengua celestial de ángeles o es una lengua de alguna tribu o nación en la tierra. He escuchado muchos testimonios de personas que entienden las otras lenguas, que una persona estaba hablando, lo que significa que esa persona estaba hablando en un idioma humano real que nunca había estudiado. En todos los casos, la persona que podía entender la lengua dijo que el que hablaba expresaba alabanza a Dios y hablaba de sus maravillas. Cuando oramos en lenguas estamos hablando alabanzas a Dios, el cual habita con su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Podemos aumentar la cantidad del fruto del gozo en nuestras vidas por la oración en nuestra lengua espiritual. El fruto de paz. La paz de Dios es tan esencial en muchas áreas de nuestras vidas. La paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes, sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6. Es una característica de la mente espiritual, porque el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. La paz es un indicador de la dirección del Señor, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Isaías 55:12. Jesús es el príncipe de la paz y el rey de la paz. Isaías 9:6, Hebreos 7:2. Jesús dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. La paz perfecta la tienen aquellos cuyos pensamientos permanecen en el Señor. Isaías 26:3. El reino de Dios es la paz en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Orar en el lenguaje espiritual activa el fruto de la paz en nuestro corazón e ilumina nuestras mentes con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted puede sentir la paz de Dios inundando su alma al orar por algún momento en su idioma espiritual. En mi posición como líder sobre miles de ministros y 5 organizaciones principales, además de mi familia y vida personal, siempre me bombardean con informes que podrían quitarme la paz. Cuando usted escucha un informe negativo, inmediatamente le da una sensación mala en el corazón, ansiedad, preocupación, y definitivamente no es una sensación de paz. Con el fin de contrarrestar las malas noticias, yo comenzaba inmediatamente a orar en mi idioma espiritual, hasta que su paz era activada y sustituía los malos sentimientos por el mal reporte. Mi corazón y mi mente se despejaban luego de recordar las promesas positivas de Dios, y mi ser interior se llenaba de la presencia de Dios. La vida exterior está continuamente desafiando a nuestra vida interior con las cosas negativas de este mundo. La mejor forma en que podemos defendernos de estos ataques y vencer al mundo diabólico es reforzando nuestro interior y construyendo un campo de fuerza alrededor de nosotros con el escudo de la fe. El escudo de la fe puede ser ilustrado por la nave de ficción de Star Trek Enterprise, que tiene un generador interno que puede generar un campo de fuerza alrededor de la nave. Los cristianos bautizados en el Espíritu Santo tienen un generador interno que puede producir un campo de fuerza alrededor de nosotros con el escudo de la fe. A medida que continuamos orando en lenguas, se genera la paz de Dios dentro de nosotros y nos permite cumplir el mandato bíblico que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. El fruto de la fe. El fruto de la fe y el amor son los 2 frutos clave. El amor es la motivación y la fe es quien se apropia. El amor motiva, pero se apropia la fe. Gálatas 5:6 dice que lo único que cuenta para Dios es la fe motivada por el amor. La Biblia aumenta la fe y el amor como los 2 atributos más necesarios de Dios. El fruto de la fe es la misma fe, que es una de las piezas de la armadura del cristiano.
En la descripción de la armadura, la escritura dice: por encima de todo, tened el escudo de la fe con el cual se pueden apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Efesios 6:16. El apóstol Juan, quien es conocido como el apóstol del amor, mencionó el amor más de 100 veces en sus escritos. Aunque su énfasis era el amor, declaró que la fe es la victoria que ha vencido. 1 de Juan 5:4. Las escrituras revelan que sin amor no somos nada, y sin fe no podemos hacer nada. 1 de Corintios 13:1-3 y Hebreos 11:6. Estos dos nos permiten ser y hacer para ser como Cristo y sus maravillas. La fe es la moneda de los cielos, pero el amor es la prensa de impresión que produce la moneda. La falsificación de dinero es lo que no es impreso por el gobierno de la nación. La fe que no está motivada por el amor de Dios es una fe falsa. Debemos asegurarnos de que nuestra fe está motivada y obra por el amor. Sin embargo, la fe obra a pesar de su motivación. Jesús continuamente dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y si puedes creer, todo es posible para quien cree. Mateo 9:29, Marcos 9:23. Jesús nunca dio ninguna calificación de la fe para recibir de Dios y manifestar su poder. Pablo dijo que debemos ministrar la profecía según la proporción de nuestra fe. Romanos 12:6. Fue el primer amor de Dios que dio los dones del Espíritu Santo para distribuir a los santos. A pesar de que fueron dadas por el amor de Dios, son administrados por la fe del creyente. El aumentador de la fe. Los discípulos de Jesús le pidieron que aumentara su fe. En lugar de tocarlos o impartirles más fe, Él les reveló que iba a enviar a otro consolador, el don del Espíritu Santo. Jesús sabía que el don del Espíritu Santo de las lenguas espirituales tendría la habilidad y el ministerio de edificar la fe en sus seguidores. Funcionaría como un cargador de baterías, un motor pony en una gran excavadora y una planta de producción de energía dentro de ellos. Si de verdad queremos ver aumentar nuestra fe, entonces tenemos que usar los medios por los que el Espíritu Santo dio el don de orar en lenguas. Las dos grandes formas de aumentar la fe son la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Podemos llenar nuestro corazón y mente con la palabra y empoderar nuestro espíritu orando en lenguas. La palabra es la madera, pero el lenguaje espiritual es lo que prende fuego. Podemos cultivar el fruto de la fe escuchando continuamente la palabra de Dios y orando con más frecuencia y durante periodos más largos de tiempo en nuestra lengua espiritual. El fruto de la paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Los que tienen estos frutos en su vida tendrían las mismas características que los que realmente son damas y caballeros. Son buenos, amigables, gentiles, llenos de paciencia y llenos de autocontrol. Muchas páginas se podrían escribir sobre las virtudes de estos frutos restantes del Espíritu. Sin embargo, el propósito de este libro no es dar un largo tratado sobre cada uno, sino mostrar que pueden ser activados y aumentados en nuestras vidas mediante la oración en nuestra lengua espiritual. El fruto del Espíritu viene a una persona al nacer del Espíritu. Es plantado en nuestras vidas como 9 diferentes semillas que deben ser regadas y cultivadas hasta que alcanzan la madurez. Deben infiltrarse en nuestra naturaleza y personalidad hasta convertirse en nuestra nueva naturaleza y forma de vida. El apóstol Pedro declaró, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 4-11. Esta exhortación del apóstol Pedro sobre la necesidad de añadir y crecer en los atributos de Dios
debe convencernos para crecer en el fruto del Espíritu en todo lo que nos sea posible. Dijo que si tenemos estos frutos en funcionamiento nunca tropezaremos, pero si no tenemos el fruto y no añadimos un fruto a otro, entonces somos miopes y al borde de ser ciegos. Sin embargo, si actuamos en su exhortación, nos da la seguridad de que una entrada eterna en el reino eterno de Cristo será provista ampliamente a nosotros. Gracias a Dios el Padre por habernos dado a su Hijo para nuestra redención. Agradezcámosle a Jesús por dar el Espíritu Santo a su iglesia para darla a luz, iluminarla, empoderarla y madurarla. Realmente podemos estar personalmente agradecidos de que el Espíritu Santo escogiera el mayor don para que nosotros tuviéramos como cristianos individuales. El don de nuestro idioma espiritual hace germinar y crecer el fruto del Espíritu, que nos sostiene y mantiene una visión 2020 en nuestro llamado y vida en Cristo. Si bien no son todos los beneficios de orar en lenguas, los mencionados en este capítulo deberían ser más que suficientes para motivarnos a orar, tanto como posiblemente podamos en nuestra lengua espiritual. 70 razones para hablar en lenguas. Continuación. Número 38. Nuestro lenguaje de oración espiritual hace germinar la semilla de nuestro árbol del fruto espiritual, haciéndola germinar y crecer a una etapa productiva. El fruto del Espíritu es impartido en nuestros espíritus en forma sencilla. Orar en el idioma espiritual produce el alimento para el cultivo de los frutos del Espíritu en la vida de un cristiano. De hecho, todo lo que es un Espíritu de Dios se puede activar, como los 7 Espíritus de Dios, el Espíritu de sabiduría y de revelación, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, etc. Toma al Espíritu para activar las cosas espirituales. El hablar en lenguas nos fue dado como un activador del Espíritu. Efesios 1:17, Romanos 1:4 y Romanos 8:2. Número 39. El lenguaje espiritual es una fórmula y activación para la producción de cosas espirituales, al igual que los 4 principios de la activación son una fórmula para la activación de cualquier don de Dios. El primer principio es conocer la verdad bíblica sobre el tema. Los siguientes 3 principios son creer en el corazón, confesar con la boca y tomar acción. Lo mismo sucede para recibir y ministrar los beneficios de nuestras lenguas espirituales. Romanos 10:8-10. Juan 8:32. Número 40. Orar en lenguas activa el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. El activar cada uno de estos 9 frutos mediante la oración en lenguas nos da 9 razones principales para orar mucho en nuestras lenguas espirituales. Existe una gran importancia y valiosos beneficios de tener cada uno de estos atributos espirituales y activarlos y madurarlos en nosotros. Tan solo el primero, el amor, tiene la mayoría de los atributos y características de Cristo. Por lo tanto, orar en lenguas nos ayuda a cumplir con el propósito predestinado de Dios para nosotros de ser conformados a la imagen de su Hijo. Gálatas 5:22-23. Segunda de Corintios 3:18, Primera de Corintios 13:1-13 y Romanos 8:29.